Bueno, un dato interesante antes de pasar a dar el pase a Nati. Aquí está, la semana pasada les estamos haciendo presupuesto para el próximo año, para el 2021. Y bueno, estamos con el faltante del 50%, pero hoy lo que quiero es que vean un poquito el espacio donde dice campamentos. Véanlo ahí. Este espacio, este porcentaje es porque es cuando los jóvenes y nosotros mismos hacemos el pago del campamento y lo que en promedio logramos pagar es un 35% del costo del campamento, ¿verdad? Entonces, ese es ese porcentaje. Pero vea qué interesante, pero en años anteriores, hace 2, 3 años, 4, 5, 6, 7 años, no era el 35%, sino era el 50%. Y entonces, cuando nosotros logramos que el 50% paguemos en promedio, obviamente el faltante que tenemos se reduce en un 5%. Entonces, vean la importancia que tiene también, no es solo cómo levantamos los fondos, sino también en cosas como los campamentos, es muy importante ver cómo hacemos para que los chicos, ¿verdad?, puedan pagar todo lo que se pueda pagar. Hemos venido haciendo que los chicos se están pagando menos y nosotros tenemos que entonces meterles más el apoyo en eso. Y si tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer. Pero la pregunta es si estamos haciendo todo el esfuerzo para que nosotros, los líderes y los chicos, los jóvenes, puedan pagar todo lo que puedan pagar, porque eso también ayuda a terminar de construir todo el dinero que necesitamos. Bueno, eso para que lo tengan ahí en cuenta. Nati, quedamos con usted, así que Gracias. estamos. Buenísimo, qué bueno tenerlos aquí. Quisiera escuchar dos personas que nos resalten algo que les llamó la atención de la semana pasada. A ver, tenemos tenemos a Pablo aquí, que ahorita lo voy a presentar, aunque la mayoría lo conocen, pero él no estuvo la semana pasada, así que escuchar un par de personas que nos cuenten qué fue lo que les llamó la atención de las conversaciones de la semana pasada. Diego, ahí lo veo sonriendo. Vamos a hacerlo así porque... Me estaba sonriendo de que nadie quería participar, no vi que yo quería, pero bueno. No, a mí me gustó mucho lo de la historia de Constantina, de que, ¿verdad? De ver cómo ella retó a todo un pueblo a lograr un objetivo. Entonces, para mí es algo que me ha retado mucho durante esta semana de tener ideas y tener ese liderazgo para poder hacer un cambio a raíz de una idea que Dios le puede dar a uno, ¿verdad? Entonces, fue como muy retador y me gustó mucho. Excelente, buenísimo. ¿Alguien más? Si no, también ahí al azar. Nana, lo que vi por ahí. Hola. Bueno, creo que realmente todo, pero sí, como compartir sobre las historias, ¿verdad? Me hizo sentir demasiado retada a seguir como cosechando y tratando de ir administrando como mi vida personal, en la parte financiera y también como retada con el ministerio, como a seguir compartiendo sobre esto más que todo y ya en algún momento como dar el paso de hablar sobre esto de donaciones y demás. Ok, gracias, Nana. Nos habíamos puesto unas metas. En el último tiempito pusimos algunas metas y no vamos a entrar en eso ahorita, pero sí quiero resaltar que conversen sobre esas metas con sus líderes, con sus supervisores, cómo les ha ido, qué ha pasado, cómo han avanzado, aprovechen y tengan conversaciones intencionales después de este tiempo juntos para seguir pensando y hablando de cómo Dios nos está hablando a través de este tiempo. Entonces, los animo, si no han hecho sus metas o no las han cumplido, no han ni pensado en ellas esta semana, revisen ahí en sus notas qué fue lo que apuntaron. Y hoy es un excelente día también para reflexionar y replantearse esas metas o ponerse nuevas. Así que los animo a eso.
Y una de las cosas que conversamos la semana pasada es que antes, yo sé que ustedes están súper deseosos de que entremos a hablar a recaudación de fondos, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Sé que tienen muchas ganas de eso, pero hoy vamos a enfocarnos otra vez en nosotros como hijos e hijas de Dios. Nana dijo algo muy importante, ¿cómo trabajo yo a nivel personal todo este tema del dinero antes de salir a invitar a otros, a decirles y a invitarlos a que inviertan en lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, para eso invité a Pablo. Y la idea es que podamos seguir escuchando a Dios en este tema a nivel personal y cómo esto al final va a impactar nuestro desempeño y nuestra forma de liderar a nuestros equipos a nivel ministerial. Entonces, Pablo nos ha apoyado en diferentes momentos y oportunidades en muchas cosas. Es voluntario de Young Life desde hace muchos años y él tiene su trasfondo de emprendedor, ahorita está como director creativo en una empresa, etcétera, etcétera. No voy a entrar en el currículum de Pablo porque duraría mucho en la presentación, pero sí me alegra tenerlo aquí y que podamos escuchar de su historia y de cómo él ha aprendido mucho de este tema por pura experiencia personal y también por su involucramiento con esto de los asuntos financieros Crown. Es que en inglés se llama Crown Ministries, pero no sé en español cómo es que lo traducen. Entonces, conceptos financieros. Ok. Entonces, aquí está Pablo, lo quiero presentar y estamos en manos de él para este tiempo. Así que saquen el jugo, tomen apuntes, hagan preguntas, etcétera. Este tiempo es de ustedes. Bueno, gente, muchas gracias de verdad por la invitación. Algunos, yo creo que ya recibieron esta charla de mayordomía, le he agregado y quitado cosas. Sin embargo, si no la ha recibido, pues buenísimo, pero si ya la recibió, ese es el tipo de tema que uno siempre tiene que estar repasando, porque es facilísimo de que se le olviden las cosas y que otra vez se descarrile uno en la parte de las finanzas. Cuando uno habla de finanzas, muchas veces, pues, a veces se siente como un poco abrumado, máxime si de repente le están pidiendo o se le pone enfrente el reto de buscar donaciones. Esto de las donaciones es todo un tema, ¿verdad? Sin embargo, la idea de cambiar nuestra manera de pensar ayuda muchísimo para que tengamos libertad a la hora de hacerlo, porque lo estamos haciendo. ¿Y qué significa al final de cuentas el dinero? Muchas veces le damos un peso muy grande al tema monetario y de repente nos pone a pensar muy fuertemente el tema de las finanzas, pero desde el punto de vista, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a pedir a alguien más ¿verdad? Que nos dé plata y qué sé yo? Este tema es importantísimo porque al final de cuentas es solamente dinero y el dinero no nos define. Entonces, recuerden que pedir para la obra de Dios, pues no es nada malo si ustedes lo están haciendo bien y son honestos y trabajadores con el tema de ministerio. Entonces, la semana pasada, Nati, bueno, no sé cuándo se los mandó Nati, pero Nati les mandó un examen, creo, el lunes. Esta semana, ¿verdad? Una semana un examen que se llama Examen de Motivación hacia el Dinero. ¿Quiénes lo completaron? Bueno, casi todos, qué dicha. Buenísimo, vean. Este examen de motivación al dinero es un examen muy, muy cortito, sin embargo, da resultados muy importantes. Lo primero que vamos a hacer el día de hoy es pasar a unos grupitos pequeños para conversar acerca de cuáles fueron los resultados que ustedes le dieron, si ustedes quieren compartirlo, y cómo se sienten. Y quiero darles una motivación inicialmente acerca del tema. Habían 4 posibles resultados. Uno que ustedes tuvieran, bueno, tal vez un poquitito más de resultados, pero uno que ustedes tuvieran una relación con el dinero con respecto a la libertad, o sea, que sientan que el dinero les da libertad. En otro caso, que el dinero les da seguridad. En otro caso, que les da poder. En otro caso, que les da amor. Podría ser que también algunos de ustedes tengan algunos empates, ¿verdad? Entonces, que tengan, qué sé yo, libertad y seguridad y así por el estilo. Entonces, me gustaría que compartiéramos en grupos pequeños acerca de cuáles fueron sus resultados y qué es lo que sienten que dicen estos resultados. Si ustedes creen que son verdad
y qué significa desde el trasfondo cristiano este resultado para su vida. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, como cristianos, ¿será que el dinero me da libertad? ¿Será que me da poder? ¿Será que me da seguridad? ¿Será que me da amor? La pregunta que les tengo es, ¿el dinero me da esas cosas o simple y sencillamente el dinero me motiva hacia esas cosas? ¿Y de dónde vienen esas cuatro cosas en mi vida? La libertad, la seguridad, el poder y el amor. Si del dinero o de arriba. Entonces, ¿será que pasamos a conversar unos 4 o 5 minutos en grupos pequeñitos? Y es la primera actividad que vamos a hacer y después vamos a empezar con el tema ya en la presentación. Listo. Gracias, Pablo. Muy bien, ¿cómo les fue? Me gustaría que alguno de ustedes compartiera, un par de personas compartiera así voluntariamente cuál fue el resultado de su conversación. La persona que estaba diciendo lo de la familia, me encantaría que lo conversaran. Isa. Isa Mari. era, ¿verdad? Dale, Isa. No sé si está ahí, pero bueno, voy a hablar yo entonces. Buenísimo. Estábamos hablando, no, mira, se fue. Ahí está. Bueno, no importa. Estábamos hablando de que... Estaba en el baño, perdón. Tranquila. Yo les estaba contando que que yo no soy muy apegada al dinero, pero que mis resultados tal vez estaban como un poco influenciados por mi familia. Entonces, como les estaba contando, como que siempre han tenido como problemas financieros, entonces que la razón por la que a mí me salió libertad y seguridad era por eso, porque tal vez como que yo en realidad no me sentí como muy identificada con ninguno, la verdad, pero me salió eso que era como, estaba como un poquito más alto, entonces estábamos hablando de que a veces estamos como jalando cosas de nuestra familia y aprendiendo cosas, ¿verdad? Y eso es como lo que llevamos y hay que ver como qué es bueno y qué es malo de lo que nos han enseñado. Súper, Mari, gracias. ¿Alguien más? Daniel, para que haya un chavalo. Yo compartía con ellos que el resultado que yo tuve es de seguridad y yo no me esperaba como que fuera eso, ¿verdad? Pero ahora que escucho como a Mari diciendo eso, yo creo que también como la forma en que, o los valores financieros, por así decirlo, que mi papá ha inculcado en mí, van como a tener como un respaldo, ¿verdad? Como que eso me ayude a sentirme tranquilo y como, por ejemplo, yo detesto pedirle plata a la gente, como a mis amigos o prestados, si es como mi último recurso, ¿verdad? De hecho, una de las respuestas, marqué como eso, porque no me gusta. Entonces creo que parte viene como influenciado del modelo que tal vez yo he visto en él y yo siento que no es como seguridad de que yo me siento seguro, sino más como que me da una tranquilidad de saber que, por ejemplo, si pienso en un presupuesto o pagos o no sé, impuestos o comida o lo que sea, que yo sé que puedo como administrarlo bien para cubrir esas cosas. Entonces tal vez va como por ese lado en mi caso, ¿verdad? Claro. Y no va tanto como por el lado de que lo necesito para sentirme, porque si no tengo entonces me estreso o así, no va tanto así, sino más como por el lado de saber que tengo como ese respaldo, ¿verdad? Súper, entiendo. No, sí, se entiende. No, y eso es cierto, porque a todos nos va a salir uno de los cuatro. Ese es el fin del test, que nos salga alguno. Sin embargo, como cristianos también nos pone a pensar en qué es lo que nos da a nosotros la seguridad, la libertad, el poder y el amor. Y viene de Jesús, ¿verdad? Viene de Dios. Entonces, muchas veces caemos en la cuenta de que estamos dándole un valor más alto al dinero del que realmente debería de tener. Muchas veces aquí, perdón a mis amigos estadounidenses, muchas veces hablamos por acá cuando estamos viendo una serie de la televisión de Estados Unidos, que la gente le encanta decir, oh, I love this, oh, I love that, I love this, ¿verdad? Y nosotros hemos llegado a la conclusión de decir, no, suave toquecito. ¿A usted le gusta esto? Yo amo a mi mamá, ¿verdad? Yo amo a mi hermano. Y lo mismo pasa con el dinero. Puede ser que el dinero sea muy útil, sea muy bueno, pero no es algo que debemos amar, no es algo que debemos buscar así excesivamente. Entonces, la relación con nosotros y el dinero tiene que ser muy cuidadosa de manera que nosotros no nos sintamos
¿verdad? En algún momento diciendo, I love, ¿verdad? I love money. Tengamos, ¿verdad? El dinero en el lugar que corresponde, a la gente en el lugar que corresponde y a Dios en el lugar que corresponde, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con la presentación y me dicen cuando la logran ver. ¿La ven? Ya casi, ahora sí. Ok, súper. Buenísimo. Entonces, ojo, mayordomía financiera suena como raro, ¿verdad? Mayordomía suena como a la palabra, ¿verdad? Mayordomo. ¿Se recuerdan las películas de antes, verdad? A mayordomo, ¿verdad? Que abría la puerta con, ¿verdad? A veces con corbatín y con un traje muy especial. Y es interesante porque el mayordomo está cuidando la casa que es de otra persona, ¿cierto? Él está sirviendo la comida de otra persona, él está cuidando los bienes de otra persona. El mayordomo es esa persona que estaba siempre al cuidado de la casa de lo que llamaban, ¿verdad? De su amo. ¿Llama usted amo? Decía el mayordomo. Y entonces es interesante porque este mayordomo es una persona que administra los bienes de otra persona. En este caso, la mayordomía financiera quiere decir que nosotros estamos administrando los bienes de otra persona. ¿Quién sería esa persona? Bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco. En este slide quiero comentarles acerca de que la mayordomía financiera no solamente es salir de deudas o cómo yo manejo mi dinero, sino que tiene un montón de áreas adicionales que la componen. Por ejemplo, está cuáles son las verdaderas riquezas, a quién debo dar y cuánto debo dar, cómo debo trabajar, cuándo tengo que trabajar, ahorrar, cuánto tengo que ahorrar, por qué tengo que ahorrar, invertir, debo invertir, no debo invertir, cómo planeo, cómo salgo de deudas, mi relación con respecto a las deudas, cómo es un legado que valga la pena, sea financiero, pero también espiritual, cómo administro todas estas cosas. Y vean que en el centro y el corazón están mis creencias y mis comportamientos. De manera que si yo, por ejemplo, creo una cosa, normalmente da como resultado un comportamiento, ¿cierto? Pregunta para Meli Campos. Póngase en mute. Resulta que Meli Campos, ¿verdad? Dígame, ¿a usted le gusta el deporte? Sí, claro. ¿Cree que el deporte es importante? Sí, claro. ¿Cada cuánto practica deporte? Siempre. ¿Siempre? ¿Cuántas veces a la semana? Siempre 2 veces a la semana, pero siempre. Ok, 2 veces a la semana, está bien, 2 veces, ahí va. Está practicando deporte, pero ella piensa que es importante el deporte. Vamos a utilizar el deporte como un ejemplo, bueno, porque me encanta el deporte, pero y yo sé que a Meli le encanta el deporte 2 veces a la semana, pero vea que es interesante porque la creencia dice que hacer deporte es muy bueno, pero no todos hacemos deporte. Entonces, de repente, uno dice, qué interesante porque tengo esta creencia. Yo sé que, por ejemplo, ahorrar es bueno, pero no todos ahorran. Yo sé que salir de deudas es importantísimo, pero no todos salimos de deudas y más bien nos metemos en nuevas deudas. Yo sé que, por ejemplo, dormir 8 horas al día es buenísimo, pero no todos dormimos, ¿verdad? 8 horas al día. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestras creencias? Vean lo que dice la Biblia acerca de las posesiones. No lo dice en un versículo, pero quiero darles un dato curioso. Vean, hay aproximadamente 500 versículos que hablan de la oración, menos de 500 que hablan de la fe, pero hay más de 2.350 versículos que hablan acerca de las posesiones materiales y de el dinero. Entonces, vean qué interesante. La pregunta es, ¿por qué creen que hay tantos versículos en la Biblia en que se menciona el dinero y las posesiones? Cuénteme usted, Marco. ¿Quién es Marco? Es caché. Póngase así. Exacto. ¿Por qué crees? Yo siento que se habla mucho en la Biblia del dinero porque realmente es algo muy importante. No solamente como para nivel financiero, como para nivel cosas, sino en realidad todo. Al hablar de dinero, básicamente se sustentan familias, personas, inclusive es para
sustentar ministerios, ¿verdad? Como lo hacía Pablo, al buscar Ujú. personas que le podían ayudar a donar. Entonces yo siento Correcto. que a la hora que se habla de dinero también se le da importancia, que no es un juego, por decirlo así, que no se Ok. toma a la ligera. Es un buen punto también, Caché. Y vean qué interesante, porque yo anoté otros 4 puntos adicionales. Por ejemplo, la manera de manejar nuestro dinero afecta nuestra relación con el Señor. Dios sabía que el dinero y las posesiones posiblemente iban a ser ese objeto o ese elemento que nos iba a incomodar o nos iba a alejar más de nuestras relaciones con Él mismo. Que el buscar las cosas materiales nos iban a desviar la vista de realmente del cielo. Entonces, qué importante es para nosotros tener una buena relación con Dios primero para que después nuestra relación con el dinero sea la adecuada. La forma en que manejamos el dinero es una expresión interna de una condición espiritual interna, ¿cierto? Cuando estamos en invierno, ¿verdad? Uno dice, qué raro, está lloviendo todos los días, ¿por qué será? No es porque se le ocurrió llover, es porque estamos en invierno, ¿cierto? Entonces, el asunto con las finanzas es lo mismo, ¿verdad? Cuando nosotros manejamos las finanzas de una forma desordenada, posiblemente es porque está demostrando algo dentro de nuestra condición espiritual que no está bien. Número 3 dice, los bienes materiales compiten con nuestro Dios por el primer lugar en nuestras vidas, lo que les mencionaba inicialmente, y gran parte de nuestra vida gira alrededor del dinero. Pues claro, estudiamos, trabajamos, hacemos negocios, hacemos un montón de cosas para poder salir adelante en la vida. Y tiene lógica, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la mayordomía? Es esa administración del dinero, ¿verdad? Pero con principios bíblicos. Aquí quiero aprovechar una cosa con respecto a este slide. Conceptos Financieros Crown, que es la otra organización para la que yo sirvo, trabaja desde el lado contrario o de la acera contraria de lo que llaman la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad lo que dice es que si yo, por ejemplo, doy una donación muy jugosa, entonces Dios me va a bendecir jugosamente también. Esto es una falacia, esto es una mentira. ¿Por qué? Porque nadie le puede torcer el brazo a Dios. Entonces, nadie da, o sea, nadie que da debería de dar para que Dios le dé algo, ¿correcto? Porque así no es como funciona Dios. Damos como resultado de nuestro amor a Dios y porque Él nos ha amado primero, pero nosotros no podemos comprarle ni sanidad, ni bendición, ni amor, ni nada a Dios, ¿correcto? Entonces no hay nada con plata que yo pueda hacer con Él. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos a algún televangelista diciendo, siembra ahora, hermano, y no sé qué, porque eso es mentira, eso no funciona así, ¿ok? Ok, vamos a ver que también hay otras áreas de nuestra vida que tenemos que tomar en cuenta cuando somos administradores. Yo les llamo, bueno, yo no les llamo, yo aprendí que se llaman las 4T. ¿Por qué? Porque todas empiezan con T. Y la primera es nuestros talentos, es decir, todo lo que Dios nos ha dado, lo que podemos hacer. Por ejemplo, no sé, tocar guitarra, cocinar muy rico, ser muy estudioso, ser súper organizado, ser excelente administrador, qué sé yo. Después, nuestro tiempo. El tiempo es dinero, ¿verdad? Entonces, el cómo manejamos nuestro tiempo es súper importante y demuestra mucho cómo es que le estamos dando la gloria a Dios, porque muchas veces nos sentamos ahí a hacer nada, a gastar el tiempo en nada, y de repente es bueno, pero deberíamos también tener un objetivo para nuestro tiempo. Si nos sentamos a hacer nada, pues estamos descansando, pero si ya nos descansamos y seguimos sentados, pues no tiene sentido, ¿verdad? Ahora, también nuestro tesoro, que serían las posesiones materiales, y nuestro templo, que sería nuestro cuerpo, ¿verdad? Y el cuidado personal que tenemos de él. Entonces, son 4 áreas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando somos administradores. Ahora, entonces la pregunta es, ¿de quién es? ¿Tuyo o de Dios? ¿Qué piensa, Karen? Karen dijo. Sí. De Dios, creo. Sí, de Dios, ¿verdad? Cierto. ¿Y por qué crees que es de Dios? Porque
todo yo le pertenezco, todo como el principio, ¿verdad? El principio bíblico de que todo es de Dios. Exacto. Muchas gracias. Es cierto, oye, vos trabajaste un mes entero y dijiste, me gané mi salario. ¿Cómo es de Dios? Claro, porque Dios me dio el talento, las habilidades para ganarme ese salario. Entonces, yo tengo que comportarme de tal forma de que ese dinero, ¿verdad?, le pertenezca a Él y yo haga cosas buenas con ese dinero. ¿Ok? Entonces, me gustaría que alguien leyera este versículo. Guada, ¿puedes leerlo vos? Sí, claro. Primera de Crónicas 29, 11, 13. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti procede la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias, y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Amén. Así es. Todo le corresponde al Señor y cuando nosotros nos comportamos de esta manera, le estamos dando, ¿verdad?, el lugar que se merece. Entonces, vivamos de esa forma. Vieron que a mí me costó mucho el reconocer eso, porque antes yo decía, bueno, yo me he esforzado mucho, este dinero es mío. Y por ejemplo, sobre todo cuando uno ha tenido la empresa, perdón, uno siente como que de repente todo es parte del esfuerzo. Y reconocer para mí, o sea, entender que mis talentos venían de Dios fue un cambio de mentalidad buenísimo, porque yo decía, ok, sí, es que claro, tiene toda la lógica. Ahora entiendo por qué es que todo es de Dios. Porque si Dios me dio todo, si Dios me dio la vida, si Dios me dio quien soy, entonces todo lo que yo estoy haciendo y desarrollando es de Dios y cambia la perspectiva de una forma muy bonita para la vida. Entonces, aunque yo me esfuerce, yo digo, qué bueno, porque yo me estoy esforzando gracias a la salud, a la fuerza, a la energía, a la inteligencia que Dios me dio. Entonces, así es como funciona este asunto. Ahora, aprendamos del contentamiento. El contentamiento suena como a que estoy contento, ¿verdad? Entonces, es muy importante el tema del contentamiento porque casualmente la falta de contentamiento es lo que nos lleva a tomar malas decisiones en la parte financiera. ¿Por qué? Porque de repente, por ejemplo, aquí para los que no son de Costa Rica hay un anuncio o había un anuncio que decía, dele, doñita, usted se lo merece, ¿verdad? Vaya y se compre ese teléfono a cuotas rapidito, ¿verdad? Algo así. Usted es una pulseadora, ¿verdad? Entonces, cómprese este teléfono. Y entonces era interesante porque le vendían la idea de que usted se merecía un crédito, ¿verdad? Para este teléfono nuevo, para esa lavadora, esa refrigeradora, qué sé yo, ¿verdad? Porque usted se lo merece. Y entonces yo decía, qué interesante, porque lo que le están vendiendo no es la lavadora, le están vendiendo un crédito de una lavadora a unos intereses carísimos, ¿verdad? Y entonces era un gran engaño. Vean qué interesante este versículo, porque dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Mariana, ¿cuál crees que es el secreto de este versículo? La palabra clave. Mariana. No sé. No sabes. No, gracias por la honestidad. Vea, vamos a analizarlo juntos, Mariana. Póngase en un mute. Vea, aquí lo que está diciendo, ¿verdad? Vea, aquí lo que está diciendo es que si tenemos dinero somos malísimos. Eso es lo que dice. Es que no sé a qué se refiere con palabra clave. Ok, vea lo que le acabo de decir, vea. Aquí lo que dice, porque vea lo que dice le que sí. si amamos el dinero, nos va a traer males. Correcto. Entonces el dinero es malísimo, ¿verdad? ¿Qué piensa?
Es que yo no siento que el dinero sea malo. Lo malo es si lo amamos más que a Dios. Excelente. Ve, yo la estaba probando. Buenísimo, Mariana. Claro, el dinero no es malo porque lo necesitamos para hacer un montón de cosas, ¿verdad? Todos necesitamos comprar un lápiz y la computadora o el teléfono para hacer esta llamada y los audífonos y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces, definitivamente necesitamos el dinero. Entonces, el secreto de este versículo está en la raíz, ¿verdad? Como un árbol, ¿verdad? Como un árbol que necesita una raíz, igual nosotros necesitamos una raíz sólida, firme, que nos sostenga. Vean que en un árbol las raíces le dan estructura para fortalecerlo y mantenerlo en pie. Si no tenemos una raíz, se cae. Aquí en Coronado, vean qué interesante, porque como llueve tanto, los árboles no hacen raíz profunda. Entonces, cuando se vienen los vendavales, se caen rapidísimo. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Si no tenemos raíces fuertes, cuando se viene un vendaval, rapidito nos caemos. Las raíces le dan crecimiento y nutrición al árbol, ¿verdad? Lo fortalecen. Y después las raíces ayudan a dar fruto. Vean esta pantalla en donde sale este árbol, en donde están las creencias, que serían nuestras raíces, y los comportamientos, que sería todo lo que está arriba. Si yo fertilizo mi árbol, vea cómo ya sé cosas, fertilizo, dije, ¿verdad? Cuando fertilizo mi árbol con el amor del mundo, entonces los comportamientos que yo tengo son mentira, envidia, enojo, avaricia y así todos estos adjetivos terribles, que es una lista que se puede extender por kilómetros, ¿cierto? Entonces, este se llama el amor, el árbol yo, ¿verdad? Cuando yo nutro mi árbol con el amor del mundo, entonces yo lo que he hecho es amor al dinero, amor a mí mismo y amor al placer. Sin embargo, hay un árbol más bonito. Vean qué bonitas las raíces, ¿verdad? En un ambiente ahí, lo más verde, lo más bonito. Y si yo tengo buenas creencias y mis creencias son saludables y yo nutro mi árbol con el amor del Padre, entonces mis comportamientos van a ser comportamientos buenísimos. Gozo, respeto, integridad, ahorro, esperanza, compasión, innovación, amor, etc. Ahora, vean qué interesante, porque yo también podría, si yo me devuelvo, ¿verdad? Al árbol él, yo podría, perdón, me cambié de árbol. Yo podría entrenar a mi árbol para que dé frutos buenos, pero no. ¿Por qué? ¿Por qué no es bueno esto? Porque cuando los vendavales se vengan, de ahí me voy a caer y la gente va a decir, este chaval no era así, no era como decía que era, ¿verdad? Yo tengo que tener creencias positivas de manera que cuando el vendaval se venga, las raíces mías me sostengan. De manera que yo no entrene a mi árbol para que dé fruto bueno, sino que yo transforme completamente mis creencias de manera que el fruto que dé siempre, en toda ocasión, sea bueno. Entonces, ¿verdad? Cuando yo me nutro con el amor del Padre, entonces produzco amor al prójimo, amor a Dios y amor a dar a los demás. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos que ayudar a entender a la gente a la que nosotros le vamos a pedir dinero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfocamos en buscar donadores, la plata siempre se acaba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no tenemos donadores, no tenemos más plata. Pero cuando nosotros nos enfocamos en entrenar mayordomos y en producir mayordomos, siempre vamos a tener el dinero que necesitamos. ¿Por qué? Porque esas personas saben que tienen que dar, saben que es importante dar. Ellos reconocen como una actitud interna, personal, intrínseca en su corazón de que dar es lo correcto y que tienen que seguir dando. Entonces, asegúrense de siempre buscar y entrenar donadores que sean mayordomos y no solamente buscar fondos, porque los fondos siempre se acaban. Los donadores, mayordomos, nunca se acaban. ¿Ok? Entonces, eso es importante. La administración financiera es 20% conocimiento y 80% comportamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que con pocas cositas que ustedes sepan a nivel financiero, pero comportándose de la manera correcta, van a lograr cosas buenísimas, ¿cierto? Entonces, por ahí está la cosa. Ok, vean este versículo. Dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho,
nunca te dejaré, jamás te abandonaré. En Hebreos 13:5. ¿Qué? ¿Cómo vamos hasta aquí, gente? ¿Algo que les haya llamado la atención? Me encantaría escuchar comentarios. Así como tal vez desde Parrita, no sé, puede ser. Sí. Bueno, se me pegó la compu, entonces hace rato estaba teniendo problemas con escuchar, me acabo de conectar del cel, pero no, lo que puedo escuchar del versículo anterior de Crónicas, perdón, de Timoteo, que es ver eso, o sea, verdad, que yo siento que hay tantos versículos que hablan del dinero en la Biblia, porque Dios sabe de que el dinero es importante para nosotros, y que eso es lo que precisamente, como decías vos, ¿verdad?, nos puede alejar de él. Entonces, de no satanizar el dinero como tal, sino el amor y el idolatrar el dinero, y que se pueda convertir en una debilidad para nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es muy Exacto. importante. Súper, Diego, gracias. Excelente. ¿Alguien más? André, ¿vos? Sí, ahorita cuando mencionaste lo de buscar y entrenar a los donantes para ser también mayordomos, de pronto eso es algo que uno no lo tiene tan presente, sino pues uno busca donantes y ya, pero hacer que ellos también sean buenos mayordomos es algo interesante y muy clave en el proceso, siento. Exacto. Sí, porque se convierten en tu equipo, ¿verdad? No es solamente esa gente que te dona ahí, sino que es tu equipo, ¿verdad?, de trabajo, y ellos están en el mismo barco. Entonces siempre es buenísimo contar con personas que entienden los conceptos bíblicos del dinero, y no solamente que dicen, ya salí de eso, qué dicha, ¿verdad? Ya vino Andrea, me pidió plata, ¿verdad? Entonces, es bonito cuando nosotros tenemos gente que da de corazón. Ok, vamos a la siguiente. Gracias, Andy. A la siguiente parte. Disfrutando y aprendiendo a trabajar. Les cuento una historia. Resulta que, a mí me encanta esta historia, porque resulta que mi hermana era buenísima estudiando, ¿verdad? Pero un día se le ocurrió que estudiar no era bueno o no era tan divertido. Entonces ella agarró el cuaderno del cole, ¿verdad? Y empezó a decir, sí, señor, vea, y pasaba la mano así. ¿Cómo hago? ¿Verdad? Pasaba la mano así. Sí, señor, yo sé que esta materia se me va a pegar, ¿verdad? Yo sé que me va a ir muy bien. Y pasaba la página y pasaba la mano y oraba, pasándole la mano al cuaderno para estudiar, y se fue para el examen. Según ella iba, mire, pero así, increíble. Y le fue como un quebrado, ¿verdad? Obviamente. Y después entendió rapidísimo que así no funciona la cosa. Muchas veces yo siento que nosotros nos comportamos de esa forma cuando somos cristianos y decimos, yo sé que Dios va a proveer. Y lo sentamos a hacer nada, ¿verdad? Y entonces es una torta, porque tenemos que trabajar con muchas ganas, poniéndole, ¿verdad?, sabor a lo que hacemos. Colosenses 3:23 dice, ¿qué? ¿Puedes leerlo vos? No, ok, no está. No importa, yo lo leo. Dice, Colosenses 3:23, dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor, ¿verdad? Es importante que nosotros reconozcamos ese tema, ¿verdad? En donde nosotros somos no solamente trabajadores, sino trabajadores que sirven a Cristo. Cuando hacemos eso, entonces trabajamos con muchas ganas, y entonces no dejamos las cosas así al asunto de la casualidad. Si no le ponemos ganas, no vamos a mejorar en nada, ¿verdad? Y Dios nos puede bendecir de muchas formas, pero yo sé que Dios va a utilizar más lo que nosotros hacemos cuando tenemos ganas de trabajar que cuando nos quedamos sentados esperando a que Dios nos bendiga, ¿verdad? Ahora, ¿por qué disfrutar del trabajo? El trabajo es una bendición que tenemos los cristianos, es la forma de mostrar la alegría que Dios nos ha dado de vivir, de construir, de crecer. El trabajo dignifica y nos permite prosperar, ¿cierto? ¿Por qué será que todo me sale mal, verdad? Dice el vagabundo ahí sentado en la cama haciendo, ¿verdad? Haciendo nada, ¿verdad? Uy, qué cosa, a todo el mundo le va bien, a mí no, ¿verdad? Pero no le pone, ¿verdad? Entonces,
hay que ponerle ganas. Recuerden que Dios bendice al que trabaja también y trabaja con mucha alegría. Los principios bíblicos del trabajo son la excelencia. Haga el mejor trabajo de calidad de manera que Dios sea honrado. Cuando ustedes hagan una cosa con excelencia, de manera que la gente diga, güey, qué carga, este chaval de verdad se nota que es cristiano, cómo trabaja increíble, ¿verdad? Cómo le pone bonito, ¿verdad? Que la gente vea en las cosas que nosotros hacemos esas ganas de hacer, ¿verdad? De trabajar y de cuidar el más mínimo detalle. No es que seamos perfeccionistas, pero sí que se note que nos hemos esforzado, ¿verdad? La diligencia. Trabaje duro y con eficiencia, de manera que podamos aprovechar el tiempo, de manera que no nos pongamos a trabajar en vano, en cosas que no sean necesarias, sino pensemos en lo que es importante, cuáles son los pasos a seguir más adecuados y cuál es la ruta más correcta para llegar al resultado que estamos esperando. Y el número 3 es humildad, ¿verdad? En vez de creerse más que los otros por sus talentos, úselos para ayudar a otros. Entonces, el cristiano que trabaja con excelencia, con diligencia, pero que adicionalmente es humilde, no es aquel que dice, vieron como yo soy cristiano y hago todo súper bien, ¿verdad? Porque yo como amo a Cristo, ¿verdad? Esto es horrible y más bien aleja a las personas de los principios de Dios. Entonces tenemos que trabajar con humildad. Siguiente, vamos al siguiente. Vean, estoy corriendo un poquitito porque tenemos una presentación que es larga, pero sí me gustaría que viéramos todos estos puntos. Una vez que terminamos este tema de la generosidad, que vamos a tocar rápidamente, vamos a tener un breakout room, y ya les digo de qué es, ¿ok? Pero primero vamos a ver acerca de la generosidad, ¿ok? Ahora sí, Kay, ¿lista? Ayúdeme a leer este versículo. Dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Y este otro. Okay. Dice, uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Muy bien, excelente. Estos dos versículos son muy importantes, ¿verdad? Porque en el primero dice que hay más dicha en dar que en recibir, y tiene razón, ¿verdad? De hecho, yo siento que cuando uno da se siente más dichoso, más feliz, más contento, más completo que cuando recibe, aunque recibir es lindísimo, ¿verdad? Cuando uno da y ve a la gente alegre y decir, uy, gracias a Dios, ¿verdad? Qué bueno, uno se siente muy contento. Y después en este otro, ven qué interesante, porque dice, en el segundo mandamiento es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de alguna forma, si nosotros queremos amar a las personas de una forma cristiana, debemos de utilizar esta gran ley, ¿verdad? De hacer a los demás como nosotros quisieran con nosotros, ¿correcto? ¿Y por qué damos? Pues damos porque como Dios nos amó primero, que es el primer mandamiento aquí, ¿verdad? Entonces nosotros, como les decía yo antes, como resultado, damos a los demás de todo ese amor que Dios nos ha entregado. Los principios de la generosidad. Número 1, no necesitamos ser ricos para dar, ¿verdad? Alguna gente, cuando yo tenga, ¿verdad? Un montón de plata, entonces ya voy a poder dar. Yo hace muchos años, una vez alguien me preguntó, ¿usted qué quiere ser? Yo quiero ser millonario, les dije, ¿verdad? Dice, ¿para qué? Dice, para poder ayudar a mucha gente, decía yo, ¿verdad? Vean qué interesante porque de golpe suena bonito, ¿verdad? Es decir, yo quiero ser millonario para ayudar a mucha gente, no quiero ser millonario para tener plata, no, es para ayudar a mucha gente. Pero yo decía, bueno, ¿y qué estás haciendo ahora con la poquita plata que tenés? Es la pregunta. Entonces, no necesitamos ser ricos para dar. Número 2, no hay un monto mágico que Dios requiere. Número 3, deberíamos de dar el monto que Dios ponga en nuestros corazones. Y
El que sigue, estamos llamados a dar en favor de las necesidades de otros. Eso quiere decir que cuando veamos una necesidad de alguna persona que sea legítima, deberíamos ser los primeros en ir y ver qué podemos hacer para ayudar, ¿cierto? No siempre es dinero, ¿verdad? A veces es la ayuda, a veces es estar ahí, dar de nuestro tiempo, de nuestro corazón, de nuestra alegría, de una oración, qué sé yo, ¿verdad? Después podemos ser generosos aun cuando los tiempos son difíciles, haya mucho o poco. Está muy relacionado al primero. Nuestra necesidad atrae a otras personas más cerca de Dios, ¿verdad? Porque recuerden aquel versículo que decía, ¿verdad? Que tenemos que dar a todos porque cuando la gente ve que nosotros damos, la gente alaba a Dios, ¿verdad? La gente alaba a Dios. En Mateo 6, creo que es en Mateo 5:16 me parece. Después debemos de dar sin que nos lo pidan, de por amor y no por obligación. La generosidad siempre es un privilegio, ¿verdad? Y de hecho a mí me pasa con los chicos que yo les digo, vengan a lavar los trastos, ¿sabe por qué yo? Y yo, porque es un privilegio servir en la casa, ¿verdad? Es un privilegio dar a los demás. Entonces, vengan, ¿verdad? Sirvamos, demos con generosidad. Establezca un plan de manera que esté listo para dar. ¿Eso qué quiere decir? Que la generosidad, como cualquier otra cosa, tiene que ser planeada también. Es decir, que no sea solamente que alguien vino y me pidió y dijo, ay, sí, está bien, ¿cómo no, verdad? Y ya se me olvidó después darle a otra gente, sino que tengamos un plan para dar generosamente. Después, cuando damos mucho, recibimos mucho. Ojo, aquí no estamos hablando de plata, ¿verdad? No es que yo doy 5,000 y me dan 10,000, ¿verdad? No, estamos hablando de satisfacción personal, bendición de Dios también. Cuando, bueno, Dios nos ayuda para que demos y continuará proveyendo nuestras necesidades en medio de nuestra generosidad. Muy bien, excelente. Esos son los puntos. Y aquí hay uno más, demos de forma sacrificada. Eso quiere decir que no demos solamente de lo que nos sobra, sino de lo que realmente tenemos. Dar con dignidad es muy importante. Pregunta clave, ¿cuánto debemos de dar? Aquí en el Salmo 24 dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. El otro día fuimos a una charla con Nati de generosidad y vimos a un señor, ahí estaba Charon, ¿verdad? A un señor que decidió regalar su empresa completa y yo me quedé así como, ¿qué? ¿Verdad? Nos quedamos así todos sorprendidos para la obra de Dios. Sí, y una empresota gigantesca, ¿verdad? Entonces nosotros nos decíamos, qué impresionante, porque él sabía que todo lo que él tenía era de Dios, entonces dijo, no importa, yo la voy a regalar. Ah, bueno, estaba Diego también, es cierto, y fue sorpresivo ver esa historia de este chavalo. Él reconoció que todo lo que él tenía era de Dios y dijo, bueno, aquí va, ¿verdad? Y él decidió vivir con poco. Después en Malaquías 3:10 es en donde se menciona el diezmo, la palabra diezmo, ¿verdad? Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes la bendición hasta que sobreabunde. En este pasaje era cuando bueno, se hablaba del diezmo, pero en otro momento también Abraham, cuando se topa con, creo que era Nabucodonosor, sí, me parece que sí, entonces le dice, o era con Nabucodonosor, y entonces no, estoy confundiéndome, con Malaquías, que era con profeta Malaquías, entonces le dice que va, de todo lo recolectado, iban a dar 10% a él, que era el profeta. Entonces, era interesante porque es de las pocas veces en el Antiguo Testamento donde al principio se menciona el diezmo como tal. Ahora, ¿deberíamos dar solo el 10%? Pues no, si podemos dar más, pues demos, pero no menos que eso. ¿Ok? Ahora, ¿a quién debemos dar? Número 1, apoyar a la iglesia local, a donde usted participa, dé un poquitito ahí también, ¿verdad? Porque ellos necesitan seguir adelante con la obra de Dios. Número 2, apoyo a organizaciones cristianas como Young Life, ¿verdad? Como Crown y sociales para que sigan haciendo su obra. Número 3, apoya a los más necesitados del barrio, de la ciudad, la gente que en estos momentos se perdió el trabajo o que está pasándola mal. Y número 4, ¿verdad? Podríamos apoyar a niños en pobreza, estudiantes con becas de campamento, inclusive a hogares de ancianos. Si cada uno de nosotros ahorrara todo el año para una beca de campamento,
ya habríamos llevado como a 20 muchachos a campamento. Entonces, vean qué bonito. Es una forma de lograr cosas grandes si nos proponemos a dar. Muy bien, entonces vamos a pasar este ratito de compartir de unos 5 minutos y ojalá tal vez, Randall, no sé si los grupos de qué tamaño son. ¿De 3 o 4? Hagámoslos de 2. De 2 y 3 son. Bueno, está bien, de 2 y 3, buenísimo. Entonces dice, comparte en tu grupo una historia de 1 minuto en donde viste la mano de Dios proveyendo de una forma sorprendente, pero ten en cuenta la generosidad. Puede ser en un momento en que usted pudo ser generoso o en un momento en donde usted fue recipiente de la generosidad de alguien. Entonces, pasemos a este grupito y conversamos ese tema. Súper, gente, ¿cómo están? ¿Cómo les fue conversando? Bien. John, ¿cómo les fue? ¿Cómo estás, John? Bien, bien. Mac tiene el bebé, entonces estoy más enfocado ahora. No, fue bueno escuchar las historias de Dani y André. Y André, ¿está bien si comparto un poco de tu historia? Okay. Es que para ella, cuando ella era joven, ella experimentó una manera de pobreza con respecto a comida. Y había un chance como ver la fidelidad de Dios a través de los otros estudiantes en la escuela y la comunidad allá para apoyarlos. Y había gente dedicando algo a ellos y él no tenía la madurez porque era muy joven para entender, pero la mamá después estaba recordándola. Entonces para eso me impactó mucho porque no he experimentado en mi vida falta de comida, como tener hambre. Sí. Eso no ha sido, gracias a Dios, no ha sido una experiencia para mí, pero sigo conociendo a gente que esa ha sido una realidad hoy en día o en el pasado. A mí me impacta mucho para mí, Dios proviendo es como dándonos el paso para estar acá en Costa Rica a hacer ese trabajo. Pero eso es algo muy extra necesidad. Él no tenía que proveer eso. Pero también hay un agradecimiento y hay una oportunidad de reconocer las cosas más básicas como poder comer en parte de vidas. Y eso es viendo y dando gracias a Dios por esa cosa que para mí es algo rutinario. Comprar comida y comer. No pienso en eso. Tal vez no estoy siendo suficiente agradecido por eso, porque es algo rutinario, normal para mí. Pero es un recordar que hay mucha gente en este mundo, hasta en este grupo, en este red, que ha tenido que experimentar eso y están agradecidos por eso. Muy bien. Gracias, John, y gracias, Andrea, por compartir. Y directamente, ¿alguna otra persona más que quisiera compartir? Jessy, vos, ya que ahorita hablamos también. Bueno, yo estaba compartiendo que al principio del crisis de COVID recibí una donación inesperada de una de mis chicas de vida joven anteriores, que ya es una mujer con trabajo y con su vida, ¿verdad? Y ella no me había contado nada y nada más me mandó esa donación, y era como el mismo mes que había perdido otra donante por el crisis. Entonces yo podría decirle, no, como gracias, pero también como decirle como Dios le tocó hacerlo en ese momento para que yo podría tener como unos meses más antes de que ese hueco me afecta. Entonces, para mí era súper chiva, y ella respondió con como, me encanta que ya tengo trabajo y puedo bendecir a gente que me ha bendecido. Entonces, fue súper, súper chiva. Hey, qué bueno. O sea, sí, súper. Como Dios provee de formas maravillosas, ¿verdad? En momentos inesperados también. Muchas gracias también, Jessy, por compartir. Vamos a seguir hablando ahora sí acerca de las diferentes herramientas que uno tiene para poder hacer una administración saludable de sus finanzas. Estas son partes un poquitito más teóricas, pero vamos a tratar de también meterle
la parte bíblica porque es muy importante, ¿cierto? Todo tiene que ver con la Biblia y entonces pues vamos a ir haciéndolo de esta forma. Calla, usted puede leer este versículo, por favor. Sí. Dice, Lucas 14, 28 a 30. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se siente primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Correcto, gracias. ¿Verdad? Qué interesante, porque cuando yo les contaba hace un tiempo, cuando les había dado esta charla en el campamento acerca del ejemplo que tuvimos de la casa, se los cuento para los que no le escucharon. Ese es el punto en donde yo me sentí más como muy mal, o sea, una persona haciendo muy mal presupuesto, porque yo pensé que estaba listo para construir la casa y no estaba listo. Entonces, cuando de repente nos hizo falta, pues nos puso en una situación financiera, emocional, espiritual muy complicada. No porque, bueno, en realidad sí, ¿verdad? Porque estábamos pasándola muy mal. Entonces, empezamos la casa y al final no nos alcanzó para terminarla completamente y el banco nos estaba exigiendo que la termináramos para poder ellos darnos un monto adicional que tenían que darnos para nosotros pagar las deudas. Lo que pasa es que el banco, nosotros hicimos un esfuerzo fuertísimo, nos pagó la plata, pero todavía no nos alcanzó para pagar las deudas. Entonces, eso, digamos, me hizo entender que habíamos construido la casa en un momento equivocado. Gracias a Dios hemos puesto esta casa al servicio del Señor. Sin embargo, en ese momento nosotros pasamos 6 meses comiendo, o meses, varios meses comiendo sopa Maggi y arroz, ¿verdad? Era muy duro. Y fue muy interesante porque cuando queríamos comer un pedacito de carne era mi mamá la que nos mandaba un bistec, ¿verdad? Y ella nos apoyaba en esa parte. Pero ya teníamos a Elena chiquitita, Lucas pequeñito también, y nosotros ahí pasando hambrunas. Entonces, era muy complicado. Entonces, la plata entraba y nosotros la veíamos pasar, ¿verdad? Porque todo entraba y salía, mientras le pagábamos a los acreedores que teníamos. El banco, la ferretería, el constructor, las vagonetas, mi papá, mi suegro, todo el mundo, un amigo, a todo el mundo le debíamos plata. Entonces era muy complicado. Hicimos un sistema. En ese momento descubrimos que necesitábamos buscar de Dios y fue cuando yo empecé a buscar y encontré la información de Crown y fue ahí cuando nosotros decidimos hacer un presupuesto y ponernos al día con las cosas del dinero y realmente rendirnos al Señor y rendir nuestras finanzas al Señor. Todo empezó a cambiar porque en ese tiempo, así muy entre nos, Jenny y yo hasta pasábamos agarrados de las mechas, ¿verdad? Por la presión que teníamos, ¿verdad? De estar con una situación financiera incómoda y peligrosa. Entonces, eso no nos estaba ayudando ni tampoco como matrimonio. De hecho, desde que nos pusimos al día con todas las cosas de las finanzas y con las cosas de Dios y entender que somos mayordomos de Dios, yo creo que no hemos hablado de temas así como pelear de finanzas. Pues no, nunca. Entonces, gracias a Dios por eso. Ok, vamos a ver qué es un presupuesto. Ok, el presupuesto, ese es el principio de administración financiera, ¿verdad? Que permite que hagamos un cálculo anticipado de cualquier obra, ¿verdad? Y que podamos definir hacia dónde va a ir el dinero y en qué cosa lo vamos a gastar, ¿verdad? Debemos determinar primero en el papel a dónde es que vamos a dirigir todo nuestro dinero. Eso quiere decir que tenemos que gastar todo el dinero que vamos a tener en papel antes de poder gastarlo en la vida real. Y cuando digo gastarlo, no digo gastarlo de que vamos a gastarlo todo, porque ahí tenemos que tomar en cuenta el ahorro y las donaciones, ¿verdad? La parte de dar. Pero sí es muy importante que tomamos en cuenta eso. Y el presupuesto, muy importantísimo. Lo más importante es que, chivísima si lo hacemos, pero si no lo ponemos en práctica no nos sirve de nada, ¿ok? Entonces es fundamental que tenga una orientación clara a la ejecución. Entonces, ¿cómo hacemos un presupuesto? Mi recomendación inicial es que uno guarde todas las facturas durante unos 3 o 4 meses,
Ojalá que no los guarde en una caja así, ¿verdad? Metidas todas las facturas, sino que usted vaya acomodándolas desde el principio. Alimentación, gasolina, educación, transporte, servicios, qué sé yo, ¿verdad? Y los servicios inclusive agua, luz, teléfono, internet, qué sé yo, todo esto. De manera que en 3 meses podamos sacar un average, ¿verdad? De lo que nosotros estamos gastando, ¿verdad? Un promedio. De manera que si un mes gastamos 50, otro mes gastamos 60, otro mes gastamos 70, pues de repente digamos, ok, 60 va a ser mi máximo en este momento. O que de repente digamos, no, vamos a ir por el alto, vamos a poner 70 y entonces después todo lo demás lo vamos a acomodar de acuerdo a lo que vamos a gastar, pero la idea es no pasarse de lo que yo gano. Es decir, no gastar más de lo que yo gano. Ok, muy bien. La recomendación para la distribución del presupuesto que a mí me gusta recomendar es el 10-20-70. De manera que tengamos 10%, ¿verdad? 10% para dar, 20% para ahorrar y 70% para los gastos. ¿De dónde vienen estos números? Dice, 10% para dar, ¿verdad? Es el diezmo que se menciona en la Biblia. El 20% para el ahorrar viene de aquel pasaje en donde José le interpreta el sueño al faraón, ¿verdad? Y entonces les dice, vamos a tener 7 años de vacas flacas y vamos a tener 7 años de vacas gordas vacas gordas y vacas flacas. Durante los 7 años de vacas gordas, guarden, ¿verdad? La quinta parte de todo lo que tengan, de manera que estén preparados para ese tiempo de vacas flacas. Entonces, ese es el 20% de ahorro que uno hace para estar preparado para los momentos difíciles. Entonces, ahorrar 20% y 70% para gastar todas las cosas que necesitamos. Comida, gasolina, luz y todas estas cuestiones, ¿ok? Por ahí es que viene. Hay un presupuesto que yo tengo en este link, que si ustedes quieren pueden apuntar, pero yo también le voy a pasar la presentación a Nati para que la tengan, que tiene este presupuesto que voy a poner en pantalla. ¿Lo están viendo? Ok. Este presupuesto que está en la pantalla, toquecito porque ustedes están ahí. Ok, los voy a pasar para acá. Tiene, se puede usar en diferentes monedas. En este caso yo lo tengo en dólares, pero ustedes lo pueden poner en colones, ¿verdad? Y entonces todo se va a colones. Cuando ustedes ponen aquí los montos, ¿verdad? Lo voy a dejar aquí en dólares, pues es más fácil para hacer el ejercicio. Digamos que yo tengo aquí 1,500 de salario 1, salario 2 y 350 otros ingresos. Digamos que esos son montos de fantasías que yo puse, ¿verdad? Digamos que todos los ingresos que entran son de 1,850. Entonces, definen categorías principales y después subcategorías. En las categorías principales, por ejemplo, aquí puse servicios, casa y mantenimiento, alimentación y personales, vehículos, donaciones, ahorros, hipoteca y deudas. Y entonces yo voy acomodando todo el dinero ¿verdad? Acá en las categorías estas, hasta que aquí en la comprobación 0 me dé 0. ¿Eso qué quiere decir? Que ya gasté en papel todo lo que me entró. Muy importante. Poner donaciones, poner los ahorros, todas las deudas, alistarlas ahí. Y entonces aquí tenemos esta tablita que les ayuda a reconocer, por ejemplo, si están ahorrando, por ejemplo, el 10%, pero si están dando el 10%, si están endeudados más del 35%. Por ejemplo, este monto viene de las entidades financieras en Costa Rica. Por ejemplo, si usted va a pedir una deuda en el banco y el monto del pago es mayor al 35% de lo que usted gana, no le van a prestar la plata. Entonces, el 35% es el máximo que usted podría estar endeudado en este momento, y el porcentaje de ahorro, que en este caso es todavía más alto, es un 26.49. Y aquí dice cuánta plata está ahorrando al mes esta persona de fantasía, ¿verdad? Entonces, si yo cambiara, por ejemplo, aquí, ¿verdad? De 50 a 40, entonces ven, aquí cambia automáticamente el 9.7. Entonces, eso puede ayudarles a saber en qué, ¿verdad? Cuánto tienen que ahorrar y cuánto tienen que dar y toda esta cuestión, y en dónde pueden dar
si yo, por ejemplo, de repente, ¿verdad? Hago ese cambio, aquí me va a dar que me sobraron $10. Entonces, es mucho mejor que ustedes lo acumulen en algún lugar para, por ejemplo, para que no vayan a tener este desbalance en el cero, ¿verdad? Como un cajero en el banco, siempre todos los días le tiene que dar cero, igual a nosotros nos tiene que dar cero en el presupuesto. Entonces, digamos que yo digo, bueno, ya di el 10%, entonces, digamos, por ejemplo, 44 aquí, ¿verdad? 9.9, 45, ¿verdad? 10%, me sobraron 5, entonces voy a ahorrar aquí 45 en vez, digamos, qué sé yo. Entonces, eso me permite tener un control más adecuado, cómo se está yendo el dinero y en dónde lo estoy poniendo. Ese presupuesto está ahí para que lo descarguen. Muy bien, vamos a seguir. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta del presupuesto? Perdón. Yo quería hacer una pregunta. Sí, claro. Digamos, por ejemplo, si una persona tiene una deuda y es inclusive más alto que lo que gana, ¿qué pasaría en ese caso? Bueno, tiene dos opciones. Vean, la opción número 1 es que consiga otro empleo y aumente sus entradas, ¿verdad? La número 2 es que venda activos y pueda pagar la deuda, ¿verdad? Número 3 es que ese objeto que compró para la deuda lo venda mejor y pague la deuda, porque si no, está literalmente yendo en negativo. Entonces, en realidad son 3 opciones. Pero sí, ¿cómo decir yo? Ese escenario no es adecuado en lo más mínimo, ¿verdad? O sea, nadie debería tener una deuda que sea más de lo que gana, porque si no, no tendría ni para comer, ni para vivir, ni para hacer otra cosa. Entonces, es totalmente irracional tener una deuda de ese tipo. Pablo, Muchas gracias. Ahora ¿Sí? con eso que preguntaron, quisiera resaltar que lo tenía ahí desde hace rato, pero creo que es un buen momento para hacerlo, y es que para los que están jovencitos y tal vez todavía no tienen un trabajo, esta pregunta es clave porque hay muchos que tienen ese escenario, lamentablemente. Correcto. Y es porque, digamos, yo de chiquilla me hubiera encantado haber recibido este tipo de enseñanza, porque me hubiese ahorrado ciertos enredos más adelante, ¿verdad? Que porque uno no aprendió, uno empezó y se dejó llevar por cosas. Entonces, los animo a los que son más chiquillos y que todavía tal vez no tienen un salario fijo o un trabajo todavía formal, digamos, o fijo, a poner atención, porque este tipo de cosas de fijo les va a servir para lo que viene. Entonces, nada más quería hacer ese paréntesis. Claro, vean, gente, aquí, así. Sí. Es que ahora que hablaste de activos, yo sé que muchos tal vez no entienden a qué te referís con activos. Ya se los voy a explicar. Puedes hacer la pequeña Sí, exacto. Sí, el activo es el chunche, ¿verdad? Que compró. Entonces, por ejemplo, aquí en esta recomendación de distribución del presupuesto para una persona joven, si no tiene muchos gastos, por ejemplo, mi recomendación es que sea por 10% dar, 25% de ahorro para ahorro de cosas de corto plazo, 25% para ahorros de largo plazo, ya van 60, y 40% de gasto. Entonces, esa sería una mejor recomendación para una persona que no es, por ejemplo, como Randall o como yo, Nati, que ya estamos casados, tenemos nuestra casa y tenemos que pagar cuentas y la escuela y toda esa cuestión. Entonces, en este caso, la idea sería que sea un poquitito diferente. Muy bien. Tengo una pregunta. Sí, claro. Es como, sí, una duda. Una persona que no necesariamente está endeudada, pero que tiene, por ejemplo, una entrada que es apenas para vivir, ¿también puede donar y ahorrar? Sí, claro. Tiene que. ¿Cómo? Bueno, de alguna forma, si se están gastando más, vea, se parece un poco a la respuesta que le di a Aguada. ¿Por qué? Porque si la persona está gastando más de lo que gana, de alguna manera, entonces tiene dos opciones. O cambiar un poquitito el estilo de vida
Y si ya no da para más, para poder cambiarlo, porque está yendo al límite, ¿verdad? Ya es decir, no estoy comprando nada extra, estoy apenas pagando los pasajes y la comida, apenas algo. Entonces, la idea sería adicionar una nueva entrada, de manera que pueda tener el dinero suficiente para poder digamos, hacerse cargo del día a día. Pero sí debería ahorrar y dar, ¿verdad? Porque O sea, me estás diciendo que ahorrar y dar o donar está en la misma línea de importancia en la que pagar cuentas, por ejemplo. Yo creo que están tan importantes como esas. ¿Por qué? Porque el de acuerdo. ahorro es lo que rompe el ciclo de la deuda. Si uno no ahorra, cuando se vienen las emergencias, ¿qué termina haciendo? Termina pidiendo plata prestada, termina usando una tarjeta de crédito, ¿verdad? Y entonces es peor, le va peor, ¿verdad? Entonces, se vuelve más bien una bola de nieve negativa, ¿verdad? Es como una avalancha que lo atrapa a uno y no se puede salir de ella, porque si al final de cuentas, no se ahorra, no hay forma de que usted esté preparado para esos momentos en donde va a necesitar ese dinero para pagar las emergencias verdaderas. Pablo, otra manera de preguntar esa pregunta con algo específico, porque yo sé que esa es una lucha para muchos jóvenes. Si alguien en los primeros años que puede recibir una tarjeta de crédito se va loca y compra mucho y llega a ese problema, que se pasa con muchos jóvenes. Claro. Y ahora tiene un trabajo estable, pero la deuda es muy grande. ¿Qué es el balance entre los ahorros y pagando esa deuda? ¿Y cómo lo haces? ¿Estás recomendando que si pones 50% en ahorros y 50% en deuda, o casi todo en deuda, o casi todos? ¿Cómo manejas eso? Porque uno está pagando los intereses mensualmente también. No, en este caso sí cambiaría un poco la dinámica. Mi recomendación ahí, en este caso, cuando la persona tiene una deuda muy grande, es que reduzca sus ahorros a un 10%, pero no menos de un 10%, y dedique todo lo que pueda a pagar los intereses y a pagar la deuda. ¿Por qué? Porque entre más dura pagando la deuda, más intereses va a pagar. Entonces la deuda va a ser más cara. Entonces, mejor bajar un poquitito la cantidad de ahorro, pero seguir ahorrando y adicionarle un poco más, ¿verdad? Al pago de la deuda, de manera que salga más rápidamente. Pero sí, lo más importante sería salir de deudas en este caso, pero no dejar de ahorrar. Entonces, bajarle un poquitito al ahorro y subirle al pago de deudas. ¿Responde la pregunta, Isa? Sí, en realidad, gracias a Dios, en este caso no tengo ese problema, pero sí y conozco de personas que dicen, no, es que yo apenas tengo lo básico para vivir, ¿cómo me van a estar pidiendo usted una donación? ¿O cómo me va a pedir usted darle a la iglesia? O así, ¿verdad? Claro. Entonces, como entrando en esas conversaciones, cuando nos dan esas respuestas, a veces pensamos como de, sí, la verdad es que tiene todo el sentido, pero poder decir como, hey, no, pero vea, un ahorro, una donación, o darle a Dios, o devolverle a Dios realmente lo que es de Él, ¿verdad? Entonces, claro. Pero sí, muchas gracias. Exacto, sí. No, y es interesante porque yo, por ejemplo, he hablado con guachimanes que le dicen a uno, no, es que está en una situación muy mala y no sé cuánto, bla, bla, pero de repente dice, dame un toquecito para responder el teléfono. Y es así gigante y uno dice, wow, ese teléfono es impresionante, ¿verdad? Es gigantesco. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde están? ¿A dónde están las prioridades de esa persona, verdad? Está con problemas financieros, pero sí tiene un montón de chunches que no necesita en este momento. Entonces, prioridades hay que hacer, ¿verdad? En ese momento. Les voy a explicar este otro sistema de administración con sobres, que es una forma para ahorrar, ¿verdad? También, o para ser ordenado con el presupuesto. ¿Por qué? Porque hay categorías del presupuesto que se pueden desordenar un poco. Por ejemplo, la gasolina es una de ellas, las salidas de a comer afuera, la comida inclusive es una de esas. Entonces, uno mete el dinero que quiere, ¿verdad? Voy a poner la siguiente filmina, ¿verdad? Uno piensa en las categorías que de vez en cuando se le desordenan a uno y mejor echa el dinero en ese sobre. Y entonces, cuando ya ese sobre se acabó de plata, ya no hay más salidas afuera o ya no hay más gasolina. Eso les permite mucho el poder asegurarse de que no se van a pasar, ¿verdad? Entonces, uno llena y pone gasolina.
y ahí echa la plata de la gasolina. Cuando ya se acabó la plata de ese sobre, ya no hay más. Entonces, es un sistema para tener, mire, control absoluto. Después, las ventajas es que le permite tener ese control, ¿verdad? Le ayuda a desarrollar disciplina, le permite que sea además un sistema de rendición de cuentas, porque usted mismo o la persona con la, ¿verdad? Por ejemplo, los que están casados dicen, bueno, aquí tenemos 30 para salidas afuera. Y de repente dije, uy, vamos a comer a tal lugar. Y sí, jale. Y sí, pero solo quedan 2. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Alejo, ¿por qué no hay plata aquí? ¿Verdad? Y entonces, es que salí a tomar café, ¿verdad? Con Quincho. Y entonces, y nosotros ya no nos alcanzan, ya no podemos ir a cenar esta noche. Entonces, es muy fácil el poder mantener ese sistema y tener control de dónde está la plata. Las preguntas frecuentes de ese sistema. ¿Qué hago si pago algunas cosas en línea? Sí, puede pasar. Entonces, en el sobre ustedes escriben, bueno, pagué esto en línea, esto aquí en efectivo, ¿verdad? Y van consolidando su sobre hasta que no les quede nada de lo que habían definido inicialmente. Entonces, es una manera de también controlarlo. El número 2 es, ¿qué hago si se me acaba el efectivo en algún sobre? Si se le acaba la plata, se acabó. Lo mejor que puede hacer es no gastar más de la cuenta porque ahí sí se desbalancea el presupuesto. ¿Qué pasa si hay una emergencia? Eso podría funcionar y entonces puede ser que esa emergencia diga que necesitamos agarrar la plata en un sobre para pasarlo a otra categoría, pero tiene que ser una decisión consensuada entre las personas involucradas, entonces digamos, bueno, esto es una emergencia, esto no va a pasar siempre, esto pasó por esto, esto y esto, vamos a hacerlo así. Y entonces esta categoría a la que le quitamos, bueno, ya sabemos que es menos, vamos a gastar menos en eso. ¿Y qué hago si tengo dinero sobrante el fin de mes? Tengo 3 opciones. Primera opción es, se puede dar un premiecito. Uno dice, bueno, lo hice muy bien, qué dicha, ¿verdad? Me sobró, voy a comerme algo extra, voy a comprarme una cosita que quería comprarme, qué sé yo. Número 2, puede pagar una deuda, muy importante. Si tiene una deuda, mejor le asuma esa deuda. Y número 3, puede decir, bueno, voy a guardar esta plata y se la voy a sumar al sobre para el siguiente mes, de manera que ya no tenga 30, sino que tenga 32, por ejemplo. Y entonces eso le da un poquitito más de amplitud el siguiente mes. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿De esta parte? Okay. Pablo, tal vez yo quería nada más comentar Dale. de que, bueno, al menos en el Banco de Costa Rica, que es en el que yo tengo cuenta, pero me imagino que en todo eso se puede hacer también de manera en línea. Entonces uno puede, desde la cuenta ahora que uno tiene en línea en el banco, uno puede habilitar los sobres y también habilitar ahorros automáticos. Entonces uno pone, qué sé yo, 5,000 al mes y el banco de una vez, sin que uno ni lo note ni se dé cuenta, le va sacando esos 5,000 y uno pone el plazo en el que quiere el ahorro y uno no lo puede retirar hasta que se cumpla el plazo. Exacto. Es una forma muy efectiva para los que manejan cuenta y uno ni se da cuenta, ¿verdad? Y ahí lo va bajando automático. Exacto, sí, un buen volado, definitivamente. En el BAC también existe con BAC objetivos y gana intereses, ve el pleito de bancos aquí. Exactamente. BAC. Ok, excelente. Vamos a salir de deudas aquí. La siguiente parte es salir de deudas. Yo salir quería de comentar deudas algo, Pablo. Sí, Perdón, claro. que le meta el caballo. Sí. El año pasado que yo hice un viaje con unos amigos y estaba sí. trabajando, lo que hice para ordenarme, porque era mi primer trabajo como en serio, había descargado una aplicación. Entonces yo cada vez que hacía una compra, yo tenía que meterla en la aplicación y eso me hacía como un pastel. Entonces en ese pastel, yo iba viendo en qué gastaba más o si los ahorros iban aumentando, iban bajando, ¿verdad? Y me mandaba como notificaciones y así, diciéndome como, estás gastando más, estás gastando menos o cosas así. Claro. Entonces yo lo hice eso y me organicé para hacer ese viaje y después lo dejé botado. Pero ya me siento mal y ya lo quiero volver a retomar. Claro, buenísimo. Sí, estas aplicaciones son buenísimas. Dependiendo de quién es usted, ¿verdad? Y cómo funciona su personalidad, esas aplicaciones son excelentes porque le permite tener ese control, ¿verdad? Yo lo he intentado también y a mí me gustó más el Excel, ¿verdad? Y entonces yo lo tengo aquí en mi compu y entonces lo reviso, ¿verdad? Y eso es muy importante, estar revisándolo constantemente para decir, uy, aquí me pasé, aquí no, vamos a ver qué hago, cambio, ¿verdad? De manera que ustedes siempre tengan control y estar chequeando su cuenta del banco. No es tenerle una pasión al dinero, pero sí saber a dónde se está yendo,
porque cuando uno no controla eso, cuando se da cuenta, está en una situación incómoda a nivel económico. Ok, voy con este versículo. Gente, dice, Romanos 13:8, dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿verdad? Entonces, di que no se devolvió. Muy bien, en Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que le presta. Y en Santiago 4:13 dice, 15, ¿verdad? Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello, ¿verdad? Entonces, esos son 3 principios que hablan acerca de salir de deudas. ¿Por qué? Porque la deuda, ¿verdad? Es considerada una esclavitud inicialmente. El que pide es esclavo del que le presta. Entonces, definitivamente la Biblia dice, no pidan prestado. Esa es la recomendación de la Biblia. Nosotros inclusive recomendamos que hay algunas deudas sanas y otra deuda que no es tan sana. Pero la Biblia dice, no pidan prestados. Ojalá que no, ¿verdad? Ahora, es difícil tener una millonada para comprarse una casa, ¿verdad? Entonces, esa posiblemente podría ser una deuda sana. ¿Por qué? Porque si usted necesita vender la casa, pues de repente recupera y con suerte ya ha ganado plusvalía. Pero si es para consumo, esa no es una deuda que se recomienda. La deuda presume el futuro. Eso quiere decir que nosotros decimos, sí, claro, yo voy a poder pagar y seguir adelante, ¿verdad? Y a veces no se puede. El otro día estaba hablando con un amigo que me contó que por ejemplo, el chiquitito, su mamá se murió cuando tenía 13 años y resulta que la señora tenía unas deudas y él de 13 años vivía con su abuelita y llegaron los acreedores y se llevaron la refri, el televisor y la cocina y los dejaron ahí, ¿verdad? Pelados. Y el chiquito y la señora mayor. Entonces, la mamá había dejado una deuda y pobrecitos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Después, las deudas no permiten que usted tenga liquidez. La liquidez es la plata de contado, ¿verdad? La plata de contado. Entonces, es importante que usted no tenga muchas deudas de manera que usted pueda tener el cash necesario para trabajar el día a día. Y, ¿verdad? Bueno, es eso. Entonces, la plata de corto plazo. Muy bien. Ahora vamos con deudas y apariencia, ¿verdad? Puede ser que usted tenga muchos activos, pero muchos pasivos. Eso genera poca liquidez. Entonces, ¿qué son los activos? ¿Verdad? Un activo es todo lo que usted tiene y ha comprado, ¿verdad? Como carros, propiedades, aparatos. Y un pasivo es todo lo que se debe, deudas bancarias y deudas informales. Entonces, usted puede ser que tenga muchos activos, ¿verdad? Muchos chunches, pero tiene muchos pasivos. Entonces, al final de cuentas, mejor deshágase de algunos activos y sale de deudas. Por ejemplo, cuando nosotros construimos la casa, yo tenía una moto y yo dije, no, aquí la moto se va. Y había comprado antes una bicicleta. No, la bicicleta se va. Y aquí fui sacando un montón de cosas que no estaba utilizando, que no eran tan importantes para mí en ese momento. Y fuimos volando deudas como locos, ¿verdad? Y claro, nos costó mucho, pero salimos adelante. Y ahorita les voy a pasar un sistema para poder salir de deudas. Sharon, ¿bien con los activos y los pasivos? Súper. Ok. Entonces, el análisis de deudas también hay que hacerlo. Igual que hacemos un presupuesto, necesitamos poner el nombre de la deuda, el contacto, la cantidad que debo, la cuota mensual y el interés que están cobrando. De manera que usted sepa a dónde, ¿verdad? A dónde es que usted tiene que pagar y cuánto. Y la recomendación es que usted lo ponga de la más pequeña a la más grande. De manera que podamos hacer un sistema que les voy a explicar aquí seguidito. El sistema se llama la bola de nieve para salir de deudas. Este sistema funciona a las mil maravillas. Nosotros lo probamos y funciona de verdad buenísimo. Lo utilicé y se los digo por experiencia. Lo primero que hay que hacer es hacer la lista de esas deudas. Esa lista de deudas, ¿verdad? Hay que ordenarlas de manera ascendente, de manera que, ¿verdad? La más pequeña está al principio y la más grande está al final. Después nosotros sumamos todos los montos mínimos de las deudas
y revisamos nuestro presupuesto de manera que todos esos montos que tenemos que pagar estén dentro de nuestro presupuesto, ¿cierto? Y asegurar de que nos alcanza para hacer las otras cosas que tenemos que hacer de a diario, ¿cierto? Como pagar la comida y todos los servicios. Después, bueno, y a eso nos va a poder, por ejemplo, decir, bueno, tiene que quitar Netflix, tiene que quitar esto, y tiene que quitar el cable, y tiene que quitar otras cosas, ¿no? Para poder seguir adelante. Pero tiene que hacerlo si necesita salir de deudas. Número 4, ¿verdad? Es leer el presupuesto y hacer eso que les comentaba. Después, el número 5 es empezar a pagar. Pero ¿cómo se empieza a pagar? ¿Verdad? Entonces, usted paga cada mes el mínimo de todas las deudas, ¿cierto? Y un monto mayor, si tuviera para pagar un poquito más a la primera, le paga un poquitito más. Pero entonces, la idea es salir primero de la primera, la más pequeñita. Una vez que, por ejemplo, digamos que es $20 al mes, una vez que usted paga esos $20 al mes, agarra esos 20 y le suma esos 20 a la cuota a la que sigue más grande, ¿verdad? Digamos que son 30, entonces en vez de 30 le va a pagar 50 y entonces constantemente usted va a ir pagando más y más y más a las deudas que siguen. Luego, cuando termina de pagar la segunda, esos 50 se lo sume a la de 80, entonces está pagando ahora 130 y entonces cada vez va a salir más rápido de las deudas. La idea no es que usted diga, ya salí de esta, ya puedo gastar más. No, la idea es que usted diga, bueno, salí de esta, se lo sumo. Salí de esta, se lo sumo. Salí de esta, se lo sumo. Y así va pagando todas las deudas rápidamente. Paga la que sigue y repite el proceso hasta que termina. Lo bonito de acomodarlo de la pequeña a las más grandes es que le da a uno unos golpes emocionales buenísimos. Entonces usted dice, sí, lo logré. Voy por la que sigue. Lo logré. Voy por la que sigue, ¿verdad? Como un equipo de fútbol, ¿verdad? Semifinales. Ahora no sé qué, y ahora la final, ¿verdad? Y así va saliendo adelante con esto. Muy bien. Yo tenía una duda. Sí, claro. Digamos, en el caso de que tal vez una deuda o esa persona tenga varias deudas y todos los meses tiene que pagarlas, ¿qué pasaría en ese caso? No, todos los meses hay que pagarlas todas, ¿verdad? Todos los meses hay que pagar el mínimo de todas. Pero cuando usted termina la primera, entonces el monto de la primera se lo suma al pago de la segunda. Pero todas tienen que pagarles el mínimo todos los meses, ¿verdad? Por eso es que usted revisa el presupuesto inicialmente. Porque si no, de ahí, imagínense, cuando terminó de pagar la primera, ya los acreedores de la última están vueltos locos, ¿verdad? Persiguiéndola. Entonces hay que siempre estar pagando. Ok, muy bien. Los prerequisitos para pedir prestados es que si usted paga, ¿verdad? Si usted pide, se paga, perdón. Si usted pide, se paga. Vean qué interesante. Porque en esto de las deudas, el primer requisito es que usted tenga deseos de pagar. Muchas veces usted pide prestado y después alguien le está cobrando y usted dice, ¿qué le pasa a este? ¿Por qué no está cobrando? ¿Verdad? Y uno dice, muchacho, usted pidió, ¿verdad? Entonces, tiene que tener deseos de pagar. Eso es lo primero. Tiene que cambiar su corazón y decir, bueno, si yo pedí, aquí voy, ¿verdad? Asumiendo responsabilidad. Número 2, no caiga en la fianza o como decían en otra, no sea el garante de otra persona. La fianza es cuando usted, por ejemplo, pone su nombre a responder por la deuda de otra persona. Eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque si la otra persona no paga, a usted le queda la deuda y entonces es fatal. ¿Cuándo se puede hacer una fianza? Cuando usted tiene la plata suficiente para asumir la deuda y cuando el activo que la persona está comprando a usted le interesa. Y llegan a un acuerdo escrito en papel que dice que si la persona no paga, usted se va a dejar ese activo y va a asumir la deuda. Esa es la única forma de que usted diga, sí, vale la pena hacer una fianza. Por ejemplo, usted fue fiador de una persona que compró una casa que usted sabe que usted puede pagar y le gusta, y cuando esa persona no puede pagar, usted dice, yo me la dejo, no pasa nada, porque tengo la plata para pagar, pero si no, mejor no hacerlo. Número 3, no haga presunción del futuro. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que va a pasar mañana, ¿verdad? Proteja siempre los bienes familiares. Eso quiere decir que nunca hipoteque su casa o algo importante de su familia, porque los bienes y el patrimonio familiar son muy importantes. Y después, evite la deuda de consumo. La deuda de consumo es todo aquello que usted compra como que no son bienes
necesarios, ¿verdad? Como decir, un teléfono más bonito, la ropa, un viaje, cosas por el estilo. Y comprar un viaje con deuda es como una mala idea, ¿ok? Mejor ahorrarlo y después ir a pasear. ¿Preguntas hasta acá? Ok, seguimos, vean. Vamos bien, pero tenemos que movernos rápidamente. El ahorro. El ahorro es la piedra angular de la mayordomía sabia. Mientras que el consumo excesivo y el despilfarro son lo opuesto. Vean estos porcentajes de Estados Unidos. Pongo de Estados Unidos porque son los que se encuentran más fácilmente en Internet. Lastimosamente, en Costa Rica hay muy poca información de deudas. Estados Unidos son expertos en estadísticas y eso me alegra mucho porque uno puede encontrar información muy buena. Pero, por ejemplo, esta estadística dice que el 71% de estadounidenses no tienen suficiente ahorrado para cubrir una emergencia de $1,000. Esto es un número muy alto. Estamos hablando de más o menos unos 230 millones de personas. Entonces, es bastante fuerte. Después aquí dice que el 40% de estadounidenses no tienen suficiente ahorrado para cubrir una emergencia de $400, todavía peor, ¿verdad? Estamos hablando de que el 40% de estadounidenses son más o menos como unos 150 millones de personas. Está fuerte el asunto, ¿verdad? No tienen $400 ahorrados. Y dice que 55 millones de esos, ¿verdad? No tienen nada. Eso quiere decir que están viviendo el día a día. Sin embargo, ojo, esto está pasando en Estados Unidos. Aquí posiblemente está pasando lo mismo, gente. Entonces, hay que tener cuidado. Hay otra estadística que tengo interesante que dice que el 85% de los chinos, ¿verdad? En el 2010, también leí que la sociedad china se ha venido americanizando un poco, ¿verdad? Y entonces, eso ha cambiado un poquitito en los últimos 10 años. Sin embargo, en el 2010, dice que el 85% de los chinos eran dueños de su casa y solo el 11% tenían una hipoteca. Sin embargo, el 69% de los estadounidenses eran dueños de su casa, pero el 70% tenían una hipoteca, ¿cierto? Entonces, unos estaban pagando más, eso quiere decir que algunos estaban más enfocados en pagar su hipoteca que otros, o preferían comprar sus cosas sin hipoteca. Después, menos del 1% de los chinos en el 2010 utilizaban crédito de consumo, mientras que el 47% de las familias de Estados Unidos tiene créditos de consumo y el 46% tiene una deuda de tarjetas de crédito. Posiblemente ahora es un poco mayor. De hecho, estaba leyendo que las estadísticas dicen que aproximadamente cada persona en Estados Unidos tiene un $6,200 promedio de deuda de tarjeta de crédito. Algunos tienen mucho, otros tienen casi nada, pero por ahí anda el promedio de los 320 o 330 millones de estadounidenses. Lo mismo posiblemente está pasando en Costa Rica y en los países en donde estamos, en Nicaragua, en Colombia. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál sería la aplicación práctica del ahorro, gente? Número 1 es que el ahorro es la clave para finalizar el ciclo de la deuda. Si nosotros no ahorramos, nunca vamos a romper esto porque siempre vamos a tener que pedir prestado para poder salir avante. Número 2 es que hay que hacer una lista de metas de corto plazo que van a requerir ahorros. Ahí funciona súper bien lo que decía Diego y Isa, ¿verdad? En donde hay sistemas de ahorro automático que le permiten, ¿verdad?, tener control de cada cosa que van a hacer y ahorrar previamente para eso. Por ejemplo, todos sabemos que el marchamo se paga en diciembre. Ahorre desde enero y en diciembre ya lo tiene. Entonces ese es un buen toque. Nosotros lo hacemos y funciona a las mil maravillas. Y número 3, continúe el seguimiento de sus ingresos y gastos diarios usando alguna herramienta de su preferencia. Entender sus hábitos de gasto en detalle le ayudará a contener el gasto innecesario. Ok, aquí viene algo muy importante que tiene que ver con la diferencia entre la necesidad de los gustos y los deseos. Vean esto. Yo podría tener una necesidad de comprar ropa, sí, todos necesitamos comprar ropa de vez en cuando, pero podríamos ir a tiendas de descuento o a la ropa de segunda mano, que es buenísima. De hecho, se encuentran cosas súper tuanis. Después,
podríamos tener un gusto de comprar en un gran almacén o tener un deseo de comprar ropa de etiqueta o hechos a la medida para nosotros. Eso sería bastante caro. O podríamos, por ejemplo, comer atún, que igual es un poquitín caro, pero es más barato que comer camarón, ¿verdad? Que es un gusto, o comer una langosta. O podríamos usar un carro usado o el bus. O podríamos, por ejemplo, ¿verdad? Comprarnos un carro de lujo nuevo o usado como un gusto, o podríamos tener un carro nuevo, lujoso, que sería un deseo bastante fuerte. Entonces hay que tener cuidado en ese área. Ay, sorry, perdón, yo pensé que había un chiquito llorando y es un perro que está haciendo unos quejidos ahí raros. Muy bien, vean este versículo. Génesis 41, 34, 36. Dice, por todo esto, alguien que me ayude más a leerlo. André, ¿usted puede leerlo Claro. Dice, por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá y así la gente del país no morirá de hambre. Muy bien, gracias. ¿Verdad? Esa es la historia que les contaba de José, ¿verdad? En donde él explica el sueño al faraón y le dice, guarden la quinta parte para que estén preparados, ¿verdad? Y administrenlo, almacénenlo. Entonces, es importantísimo el que tengamos ¿verdad? Ese ahorrito para donde nosotros podamos sacar algo, ¿verdad? Sin tener que ir a pedir prestado. Larry Burkett, que es el fundador de Conceptos Financieros Crown, decía, la desorganización es una acumulación de pequeños malos hábitos unificados y es la principal enemiga del éxito profesional, ¿verdad? Entonces, ¿cuál puede ser una meta bíblica aceptable para ahorrar? Aquí les tengo una clave, ¿verdad? La mejor manera de determinar si usted está cruzando la línea que separa el ahorro del acumular es examinando continuamente el propósito del dinero que ha ahorrado. De manera que usted diga, estoy acumulando. Pues no, esto es para mi retiro, esto es para pagar el machamo, esto es para esto, esto para esto, para esto. Y no decir, uy, no sé, esta plata ni de para qué la quiero, pero ahí está, y sigo acumulando y de repente tiene un montón de plata que no necesita. Mejor ser generoso y tener la plata que usted necesita. Póngase una meta. Ahorita les voy a dar una meta de corto plazo, pero que no tiene que ver con el retiro, pero que puede ser una meta de corto plazo inicial. Ok, dice 1 Timoteo 5:8, dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener lo suficiente para poder darles lo suficiente a la gente de nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestra familia, tener para poder cubrir las necesidades de a diario. Y en Timoteo 6:9, 1 Timoteo, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Hay que cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? De manera que nosotros no pensemos en la gente que está alrededor nuestro y eso nos permita medir nuestra riqueza o nuestra identidad no está en lo que la gente dice, ¿verdad? Algunas veces decimos, uy, mira cómo se compró esta cosa, yo debería comprarme esta cosa. Uy, mira cómo fue a pasear a tal lado, yo debería pasear ahí. Uy, fue a comer ahí, yo debería comer ahí. Y no, ¿verdad? A veces no es así. Si gana 1 millón, pero gasta 1.100.000, ¿verdad? Es pobreza. Pero si gana 100,000 y gasta 99, eso es riqueza, ¿verdad? Entonces, no se trata de lo que usted va a hacer cuando tenga $1 millón, sino lo que usted está haciendo con los $10 que ya tiene, ¿verdad? Si tiene poquito, pero lo usa bien, excelente. Una recomendación, bueno, claro, lo que estamos hablando, quería decirles esto, y ahora usted necesitará reducir dramáticamente su estilo de vida. Si usted siente que no le está alcanzando, tiene que hacer cambios importantes. Entonces, no tenga miedo de cambiar su estilo de vida y tomar decisiones valientes en esta parte. Y las recomendaciones es
evitar el uso de tarjetas de crédito al máximo. Voy a pasarlas rápido estas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las tarjetas están en el negocio de cobrar intereses y no de ayudarle a usted a que se compre las cosas, ¿verdad? Número 2 es iniciar un ahorro de emergencia. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo tengo este pequeño ahorrito de emergencia, cuando se viene una situación no esperada, yo tengo al menos esos $500 para poderle hacerle frente. Ese es un ahorro de emergencias corto. Sin embargo, deberíamos tener adicionalmente un ahorro de emergencias completo que no se hace de la noche a la mañana, se duran meses o años haciéndose, pero se debe hacer, que es de vivir de 3 a 6 meses sin tener que trabajar. Y ojo, este ahorro de emergencias no es su plan de retiro. Adicionalmente a su plan de retiro, ¿verdad? Adicionalmente a esto, usted debería tener su plan de retiro, porque son dos cosas diferentes. Esto es si, por ejemplo, usted se enferma, si lo despidieron del trabajo, qué sé yo, ¿verdad? Situaciones de ese tipo. Muy bien. ¿Preguntas de estos puntos rápidos? ¿Vamos bien? Ok, ya casi terminamos, gente. Ok, sea ahorrativo y gaste cuidadosamente. En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra, dice la palabra de Dios. Ok, algunas recomendaciones de ahorro. Aquí se las voy a poner rápidamente, ¿verdad? Entre las más importantes, no pague por servicios que usted pueda hacer. Muchas veces gastamos mucho dinero en cosas que nosotros mismos podemos hacer. Número 2 es trate de simplificar su vida de manera que no tenga que comprarse la ropa más bonita, comprarse las cosas más caras o visitar los lugares más caros. Eso ayuda montones. De alguna forma, esperen al menos 30 días para comprar las cosas. Muchas veces yo pienso en eso y yo digo, uy, que yo voy a tener esto. Y después yo dije, no voy a comprar, voy a darle chance. Y utilizo esta técnica. Y cuando me doy cuenta ya se me olvidó. Era un gusto que se me ha ocurrido de repente. Entonces, piense, si usted le sigue dando vuelta y siente la necesidad de comprarlo, puede ser que sí lo necesite, pero si se lo olvida es porque realmente no lo necesitaba. Muy bien. Y piense en su futuro aunque sea joven. Aquí un versículo que sostiene esto. La idea es que usted pueda empezar un fondo complementario de pensiones. Joven es mucho mejor que viejito. ¿Por qué? Porque les voy a explicar este volado. Hay un interés que tiene que ver con el monto que usted ahorra, la tasa de retorno y el tiempo. Si usted ahorra un montito durante muchísimos años, al final es un montón de dinero, más que si usted, por ejemplo, en los últimos años de su vida laboral, ahorra un montón y trata de compensar para poder tener ese ahorro. Entonces es mejor ahorrar poquito durante muchos años porque usted va a estar preparado para su retiro cuando sea el momento. ¿Ok? Muy bien, anda, perezoso, fíjate, ¿verdad? En la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Correcto. Recuerden que lo mejor que usted puede comprar es su libertad financiera. Y ya para finalizar, es una motivación a que nosotros recordemos que nosotros somos la sal y la tierra, ¿verdad? De este mundo. Sin embargo, si nosotros hacemos las cosas exactamente como las hace el mundo, pues no tiene chiste, no hay diferencia y la gente nos ve exactamente de la misma manera. Entonces, vea lo que dice, ¿verdad? Dice, si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada. ¿Será que no servimos para nada? ¿Verdad? Si hacemos las mismas cosas que hace la gente, pues no tenemos un valor. Sin embargo, la idea es que nosotros reflejemos la diferencia siendo cristianos que marcan una diferencia, ¿cierto? Ok, unos aprendizajes que les quiero dar es que, ¿verdad? Me voy a brincar estos, pero sí les voy a decir, decir lo siguiente. Y es que, ¿verdad? Mucha gente cree que lo peor que nosotros podríamos hacer es caer en deudas o en bancarrota y en el tema financiero, ¿verdad? O entrar en una deuda inmanejable de tarjetas de crédito. Sin embargo, lo peor que nosotros nos podría pasar es que nosotros seamos un éxito ante los ojos del mundo, pero seamos un fracaso ante los ojos de Dios. Que nosotros seamos exitosísimos y que la gente diga, uy, qué bien, cómo hizo plata, qué buenísimo, pero a los ojos de Dios nunca hicimos nada bueno. Entonces, aprender de esas cosas es importante, ¿verdad? Aprender de esas cosas es importante, pero al final de cuentas, solo una vida de integridad nos va a dar
la diferencia entre ser una persona normal y ser realmente un hijo de Dios. Entonces, tratemos de vivir de esa manera, de manera que nosotros, con nuestra forma de ser, inclusive la manera de manejar nuestro dinero, podamos ser luz y sal de la tierra, ¿ok? Muy bien. Les quiero dejar con este versículo. Dice, mi deseo para ustedes. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Está en Mateo 25, 23. Y ojalá que cuando nosotros nos encontremos cara a cara con Dios, Él nos pueda decir, Pablo, ¿verdad? Diego, hiciste bien, siervo bueno y fiel, ¿verdad? Vení, ahora sí, disfruta conmigo, qué tuani, ¿verdad? Lo podemos hacer juntos, ahora sí. Podemos disfrutar de una eternidad completa, pero lo hiciste bien allá abajo. Ok, entonces, que nos sintamos como siervos aprobados por el Señor, haciendo las cosas que realmente valen la pena para Él. Y un último punto es, recordad que ustedes pueden hacer todo esto, pero que solamente Jesucristo tiene vida eterna para nosotros. Al final de cuentas, todo esto nos ayuda a tener una mejor vida, pero Dios ya hizo la parte más importante por nosotros, que es dar a su Hijo y darlo por nosotros para que tengamos vida abundante por completo. Entonces, podemos hacer muchísimas cosas y eso nos va a ayudar, pero recordemos que ya Dios hizo lo más importante, que es darnos la vida eterna. Entonces, ese es mi deseo para ustedes en el día de hoy y espero que si tienen alguna pregunta, con mucho gusto para responderla, aunque ya nos pasamos 3 minutos, pero si no, muchas gracias y para servirles en todo lo que se pueda. Gracias, Pablo. Buenísimo. Tal vez hacemos el cierre y si alguien tiene alguna preguntita, damos unos minutitos después para los que se tienen que ir. Pero ya para cerrar, quería decirles, Pablo dijo algo muy bueno al principio y es que una de las herramientas de la recaudación de fondos es realmente ayudarle a la gente que sean buenos mayordomos de los recursos que Dios les ha dado. Y nosotros como líderes de otros equipos, aprenderlo nosotros, buenísimo, pero ¿cómo se lo transmitimos a la gente? Entonces, les va a llegar un regalito, les vamos a dar un libro que está enfocado en todo esto que Pablo dijo, está aquí con más detalle. Tiene un enfoque para adolescentes que de alguna manera quisiéramos que ustedes lo valoren como una herramienta de discipulado, algo que pueden hacer de ahí, sacar devocionales, sacar estudios bíblicos, ¿verdad? Hacerlo. Hay disponibilidad de que la gente compre el libro, ¿verdad? Chiquillos, si ustedes los ven muy emocionados, compremos el libro y hacemos esto como un estudio. Entonces, para animarlos a sacarle el jugo y personalmente seguir creciendo, pero también cómo transmitimos esto, que al final es seguir creando discípulos de Jesús con todos los principios que eso encierra. Y a veces la parte del dinero no se habla mucho ni en la iglesia, ni en la casa, ni un montón de cosas. Entonces, crear nosotros ese espacio va a ser buenísimo. Así que, Pablo, muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos a vernos. Algo que quiero también, nada más como para dejarles, pónganse metas a nivel personal. ¿Qué acción? ¿Cuál es un paso que quieren dar en pro de mejorar la manera en la que usted maneja sus finanzas? Piensen en ese paso. Ojalá en esta semana, si tienen una conversación con su supervisor, compártanlo y sigamos hablando de este tema. Nati, uh-huh. Perdón, hay algo que ayer sí ahora estaba escuchando todo esto, desde los gráficos que yo presenté y todo, se le ocurrió una idea que me parece muy buena y que puede ser un paso de acción para implementarlo. Entonces, Jessy, tal vez si nos cuentas qué Dios puso en tu corazón. Uh-huh. Bueno, estaba pensando la semana pasada y es interesante que Pablo esté aquí porque también el año pasado, o cuando recibimos eso en Campa, yo recuerdo que hicimos el presupuesto de pago de campas y que la mayoría de nosotros vamos como por mínimo a 5 campas al año, que es como 20,000 por mes para poder pagarlo todo. Y eso es un monto un poco abrumado para mucha gente. Pero este año tenemos una oportunidad chiva, diferente, porque como no tenemos campamentos ahora en julio, tenemos 6 meses desde ya hasta que tenemos que vamos otra vez a campamento.
y si podemos lograr conseguir 10,000 por mes, podríamos pagar el campamento completo. Entonces, yo estaba pensando en la semana pasada como hacer algo para conseguir 10,000, como usando mis talentos, como hacer algo para vender, no sé, como conseguir 10,000 es algo alcanzable. Entonces, yo siento que deberíamos tomar la meta nosotros mismos de conseguir ese pago completo y tal vez hablar con nuestros líderes también. Yo hablé con mis chicas en discipulado esta semana y estamos planeando de hacer algo juntas como de manualidad, algo así. Entonces, nada más como pensando que sí podemos organizarnos para enero. Y si empezamos ya, realmente no es tan alto la meta. O bien, como Pablo lo decía, que decía, por ejemplo, lo de los sobrecitos, ¿verdad? Si tuviéramos un sobre que dice campamento y vamos echando X dinero de acuerdo a nuestro presupuesto ahí, cuando lleguemos a enero y Dios quiere podamos volver a campamento, ya usted va a presentarle dentro del Excel de campamento, usted va a decir, yo pude pagar un poco más o full el campamento que hago hoy o algo así. Excelente. Bueno, ahí tienen ideas para las metas. Déjenme orar y nos vemos la otra semana. Tenemos un tiempo buenísimo preparado, va a estar entretenido y bueno, espero que sea de provecho para todos. Jesús, gracias por este tiempo y gracias por Pablo, por su fidelidad, Señor, por su liderazgo, por su ejemplo también y el de Jenny como pareja. Señor, quiero ponerlos en tus manos, seguir bendiciéndoles y a cada uno de los que estamos aquí, Señor, gracias por este tiempo y te pido que sigas hablándonos y dándonos sabiduría, Señor, para reconocer qué es lo que querés que hagamos, cómo podemos glorificarte con cada cosa que hacemos y en especial cómo utilizamos lo que nos has confiado, Señor, a nivel material, las posesiones, dinero, chunches, como dijo Pablo. Así que en tus manos estamos y oramos en tu santo nombre. Amén. Amén. Bueno, amigos, un abrazo. Hasta luego. Gracias, gente, por estar aquí Chao, y gracias, Pablo. por poner tanta atención. Gracias.